La fiesta en la playa de Cancún estaba en su punto máximo cuando Marina Delgado, una estudiante universitaria de 21 años de la Ciudad de México, decidió que necesitaba aire fresco lejos del bullicio de la música electrónica y los cuerpos sudorosos bailando bajo las luces estroboscópicas. Era la última noche de sus vacaciones de primavera con sus amigas, y aunque había sido divertido, Marina se sentía agotada por una semana de fiestas continuas, poco sueño y demasiado alcohol. Se alejó del grupo sin que nadie lo notara, caminando descalza por la arena todavía tibia de la noche tropical, dejando que las olas suaves lamieran sus pies mientras se adentraba en la oscuridad más allá del resplandor de las fogatas y las antorchas tiki. La luna llena colgaba enorme sobre el mar Caribe, proyectando sendero plateado sobre las aguas oscuras que parecía invitar a caminar sobre él. Marina, ligeramente mareada por las margaritas que había estado bebiendo toda la noche, se sintió extrañamente atraída hacia el agua. No era nadadora particularmente fuerte y normalmente habría tenido más cautela, pero algo en la belleza hipnótica de la escena, combinado con su estado desinhibido, la impulsó a adentrarse en las olas hasta que el agua alcanzó sus muslos, empapando el borde de su vestido de playa. Fue entonces cuando lo vio. A unos 20 metros mar adentro, una figura masculina flotaba en el agua, su rostro vuelto hacia la luna. Por un momento, Marina pensó que debía ser otro turista ebrio tomando un baño nocturno, pero algo en la forma en que se movía, deslizándose por el agua con gracia antinatural sin nadar visiblemente, le hizo dudar. La figura se volvió hacia ella e incluso a esa distancia y en esa luz tenue, Marina pudo ver que era extraordinariamente hermoso de una manera que no parecía completamente humana. Rasgos perfectamente simétricos, piel que parecía brillar con luminiscencia suave y ojos que reflejaban la luz de la luna como los de un gato. «Hola», llamó la figura con voz que resonaba extrañamente, como si viniera de muy lejos y muy cerca simultáneamente. «No deberías estar aquí tan tarde y sola. Las corrientes pueden ser peligrosas en luna llena». Marina, cuyo juicio estaba comprometido por alcohol y atracción instantánea hacia este extraño hermoso, rió. «Podría decir lo mismo de ti. ¿Eres salvavidas o algo así?» El extraño sonrió, revelando dientes que eran quizás demasiado blancos, demasiado perfectos. «Algo así. Me llamo Nereo. ¿Y tú?» Marina le dijo su nombre, y antes de que supiera completamente cómo había sucedido, estaban conversando como si fueran viejos amigos. Nereo nadó más cerca, hasta que pudo pararse en el agua poco profunda frente a ella, y Marina notó que era alto, con cuerpo atlético y cabello negro largo que caía sobre sus hombros en ondas húmedas. Había algo extraño en la forma en que la luz de la luna jugaba sobre su piel, haciéndola parecer iridiscente, casi escamosa en ciertos ángulos, pero Marina atribuyó esto a su visión borrosa por el alcohol y los efectos ópticos del reflejo del agua. Hablaron durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Sobre todo y nada. ¿De dónde venía Marina? ¿Qué estudiaba? Biología marina, irónicamente. Sus sueños para el futuro. Nereo hablaba poco sobre sí mismo, desviando preguntas con otras preguntas o respuestas vagas y poéticas sobre pertenecer al mar y viajar donde las corrientes lo llevaban. Marina, generalmente más cautelosa con extraños, se sentía inexplicablemente cómoda con él, como si lo conociera de toda la vida, como si estuvieran conectados por algo más profundo que la conversación superficial. Cuando Nereo le tomó la mano y sugirió que caminaran más lejos por la playa, alejándose de las luces y el ruido de la fiesta, Marina no dudó. Se adentraron en sección de playa donde palmeras crecían casi hasta el borde del agua, creando alcoba natural de sombras y sonidos del océano. Fue allí, sobre la arena suave y bajo la luna llena, que Marina Delgado hizo algo completamente fuera de carácter para ella. Tuvo un encuentro sexual con un completo extraño cuyo apellido no conocía y a quien probablemente nunca volvería a ver. Lo que Marina no sabía, no podía saber en su estado intoxicado y bajo el hechizo de atracción que sentía, era que Nereo no era humano en absoluto. Era príncipe del pueblo Sirena, raza antigua que había vivido en los océanos mucho antes de que los humanos construyeran sus primeras ciudades. Los sirenas, conocidos en leyendas humanas pero considerados mitos, eran reales, viviendo en ciudades submarinas profundas donde ningún submarino humano había explorado todavía. Tenían capacidad de cambiar su forma, caminando en tierra con piernas que parecían humanas cuando elegían hacerlo, aunque en agua sus verdaderas formas con colas iridiscentes y escamas brillantes emergían. Nereo había venido a la superficie esa noche como hacía ocasionalmente, atraído por curiosidad sobre el mundo humano y por necesidad biológica que su especie experimentaba durante ciertas fases lunares, el impulso de reproducirse. Entre su propio pueblo, encontrar pareja apropiada era complicado por política dinástica y expectativas de línea de sangre real, pero encuentros ocasionales
con humanos eran vistos como relativamente inofensivos, asumiendo que se tomaran precauciones para evitar concepción, lo cual generalmente era posible porque fertilidad cruzada entre especies era extremadamente rara, pero no imposible. Cuando Marina despertó a la mañana siguiente en su habitación de hotel, sin memoria clara de cómo había llegado allí, con dolor de cabeza martillante y sentimiento de desorientación, supuso que había tenido aventura de una noche típica de vacaciones que era mejor olvidar. Sus amigas la molestaron cuando finalmente emergió, preguntando dónde había desaparecido la noche anterior, pero Marina fue vaga, avergonzada por su comportamiento no característico. Empacaron sus maletas, tomaron su vuelo de regreso a la Ciudad de México y Marina intentó reincorporarse a su vida normal de clases, tareas y rutina estudiantil. Fue 6 semanas después cuando Marina comenzó a sentirse extraña. No solo los síntomas típicos que habrían sugerido embarazo, náuseas matutinas, fatiga, sensibilidad en los senos. Esos estaban presentes, pero había otros síntomas que eran completamente anormales. Sentía sed constante, pero agua normal no la satisfacía. Ansiaba agua de mar con intensidad que no tenía sentido. Su piel se volvió inusualmente seca, sin importar cuánta crema hidratante usara, pero cuando se bañaba parecía absorber agua como esponja, y su piel brillaba con brillo sutil por horas después. Y lo más extraño, comenzó a escuchar sonidos que otros no podían, tonos bajos como cantos de ballenas, aunque estaba a cientos de kilómetros del océano. Cuando finalmente se hizo prueba de embarazo y salió positiva, Marina entró en pánico. Apenas podía recordar claramente al hombre de la playa, solo fragmentos de conversación y sensación de conexión intensa. No tenía forma de contactarlo, ni siquiera sabía su apellido real si Nereo había sido su verdadero nombre. Pero el embarazo era indiscutible, confirmado por médico que también notó algunas anomalías en sus resultados de sangre, niveles hormonales que no coincidían completamente con los patrones típicos de embarazo humano, marcadores extraños que el doctor no podía explicar fácilmente pero atribuyó a variación individual. Conforme el embarazo progresaba, las anomalías se volvieron más pronunciadas e imposibles de ignorar. En la ecografía de las 12 semanas, el técnico frunció el ceño mirando la pantalla, ajustando el equipo repetidamente como si no confiara en lo que veía. ¿Hay algún problema?, preguntó Marina con ansiedad creciente. El técnico titubeó. Es solo, la estructura del feto es inusual. Hay algunas características que no parecen estándar. Voy a necesitar que el doctor revise esto. El obstetra que revisó las imágenes estaba igualmente perplejo, ordenando más pruebas y eventualmente refiriendo a Marina a especialista en medicina materno-fetal. El especialista, Dr. Eduardo Ramírez, había visto miles de embarazos en su carrera de 25 años, pero nunca nada como esto. El feto parecía saludable y desarrollándose bien en muchos aspectos, pero había características anatómicas que simplemente no correspondían con desarrollo fetal humano normal. Lo que debería haber sido formación temprana de piernas parecía fusionado de manera que sugería estructura más parecida a cola. Había patrones en la piel del feto que en ultrasonido parecían casi escamosos, y el líquido amniótico tenía composición química inusual con niveles de sal mucho más altos que lo normal, casi aproximándose a salinidad de agua de mar. Señorita Delgado, dijo doctor Ramírez cuidadosamente, eligiendo sus palabras con precisión de alguien que no estaba completamente seguro de lo que estaba viendo o cómo explicarlo, su embarazo presenta características muy inusuales que no puedo explicar completamente con mi conocimiento médico actual. El feto parece viable y saludable, pero también presenta malformaciones o quizás, mejor dicho, variaciones anatómicas que no coinciden con ningún patrón genético humano que conozca. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el padre. ¿Hay algo inusual en su historia médica familiar que debería conocer? Marina, sintiéndose completamente abrumada, tuvo que admitir que no sabía prácticamente nada sobre el padre, que había sido encuentro de una noche con extraño cuyo nombre apenas recordaba. Doctor Ramírez asintió sin juzgar, pero la preocupación en su rostro era evidente. Recomendó amniocentesis para análisis genético del feto, procedimiento que Marina aceptó con mezcla de miedo y necesidad desesperada de entender qué estaba sucediendo con su cuerpo y el ser que crecía dentro de ella. Los resultados del análisis genético fueron aún más desconcertantes. El ADN del feto era parcialmente humano, claramente derivado de Marina, pero la contribución paterna era algo que los genetistas del laboratorio no podían clasificar. No era completamente humano, pero tampoco coincidía con ningún otro primate conocido o cualquier otra especie en
sus bases de datos. Había secuencias que no aparecían en ninguna literatura genética publicada, marcadores que sugerían adaptaciones para vida acuática, genes que se expresaban de maneras que no tenían precedente conocido. «Esto es imposible», murmuró la genetista principal, doctora Sofía Ortega, revisando los resultados por tercera vez. Estos resultados sugieren que el padre del feto no era completamente humano, pero eso no es científicamente plausible. No hay especies con las que los humanos puedan reproducirse exitosamente, aparte de otras especies de homínidos extintas como neandertales, y esta firma genética no coincide con nada conocido de ellos. Debe haber error en el laboratorio, pero múltiples pruebas confirmaron los mismos resultados imposibles. Para Marina, la realidad de su situación comenzaba a superar su capacidad de negación. Los recuerdos fragmentados de aquella noche en la playa empezaron a reorganizarse en su mente bajo nueva luz. La forma en que Nereo se movía en el agua con gracia antinatural, el brillo iridiscente de su piel, la manera en que sus ojos reflejaban la luz, la atracción que había sentido que había sido más que simple química humana, más como fuerza magnética tirando de ella. Había sido más que hombre hermoso. Había sido algo diferente disfrazado de humano. Y ella, en su estado intoxicado y vulnerable, no había visto o no había querido ver la verdad de lo que era. Sentada en su apartamento una noche, Marina navegaba obsesivamente por internet buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que le estaba sucediendo. Leyó sobre leyendas de sirenas y tritones, historias que había descartado como fantasías, pero que ahora resonaban con inquietante posibilidad. Encontró relatos folclóricos de todo el mundo sobre seres acuáticos que ocasionalmente tomaban forma humana y se mezclaban con mortales, produciendo descendencia con características de ambos mundos. Había historias de Selkis en Escocia, de Ninjo en Japón, de Yara en Brasil, todas variaciones del mismo tema arquetípico. Seres del mar que cruzaban frontera entre su mundo y el humano. Cuanto más leía, más Marina llegaba a aceptación incómoda de que lo imposible podría ser real. Nereo no había sido humano. Era algún tipo de ser acuático, quizás exactamente lo que esas leyendas describían, y ella estaba embarazada de su hijo, un hijo que sería híbrido de dos especies, atrapado entre dos mundos, perteneciendo completamente a ninguno. La magnitud de las implicaciones la abrumaba. ¿Cómo daría a luz a tal criatura? ¿Necesitaría agua como ambiente? ¿Podría sobrevivir en aire? ¿Podría Marina cuidarlo adecuadamente sin entender su naturaleza o necesidades? Sus preguntas se volvieron más desesperadas cuando, en su 20ª semana de embarazo, comenzó a tener sueños vívidos. En ellos, nadaba en aguas profundas entre estructuras que parecían ciudades submarinas hechas de coral y roca volcánica, iluminadas por bioluminiscencia y habitadas por seres con colas en lugar de piernas. Veía a Nereo en estos sueños, pero no como lo había conocido en la playa. Lo veía en su verdadera forma, torso humanoide pero con cola poderosa de escamas iridiscentes, branquias visibles en su cuello, dedos palmeados, una criatura de belleza sobrenatural perfectamente adaptada para vida en océano. En uno de estos sueños, Nereo le habló directamente. «Marina, siento mucho lo que ha ocurrido. No era mi intención causarte dificultad. No sabía qué concepción era posible entre nuestras especies. Es extremadamente raro, pero ha sucedido, y ahora el hijo que llevas es futuro de ambos nuestros pueblos, puente entre mar y tierra. Vendrá momento cuando deberás tomar decisión sobre su destino y el tuyo. Cuando llegue ese momento, regresa al mar. Te estaré esperando». Marina despertó de ese sueño con claridad de propósito que no había sentido en meses. Sabía lo que tenía que hacer, por loco que pareciera. Cuando llegara el momento del parto, necesitaba estar cerca del océano. Necesitaba regresar a Cancún, al lugar donde todo había comenzado. Tenía pequeño fondo de ahorros que había estado guardando para emergencias, y si alguna vez hubo emergencia, era esta. Sin decir a su familia ni amigos exactamente por qué, Marina anunció que pasaría el último mes de su embarazo en Cancún, alegando que el clima cálido y el ambiente relajante serían buenos para ella y el bebé. Alquiló pequeña cabaña en playa menos turística a 1 hora de Cancún, lugar tranquilo donde podía estar sola con sus pensamientos y prepararse para lo que fuera que estuviera por venir. Pasaba horas cada día caminando por la playa, hablando con el bebé en su vientre, preguntándose qué tipo de vida tendría, si podría existir en mundo humano o si pertenecería al mar. Sentía movimientos del bebé, fuertes patadas que a veces parecían más como coletazos, recordándole constantemente la naturaleza inusual de la criatura que llevaba. Fue en la 38ª semana de embarazo, durante otra noche de luna llena, exactamente 9 meses después de su encuentro con Nereo, cuando Marina sintió
sintió que el trabajo de parto comenzaba. En lugar de ir al hospital como cualquier mujer embarazada sensata habría hecho, siguió instinto que la había estado guiando y caminó hacia el océano. El agua estaba calmada, brillando bajo la luna, exactamente como aquella noche 9 meses atrás. Caminó hacia las olas, adentrándose hasta que el agua alcanzó su cintura, sintiendo contracciones intensificándose. Fue entonces cuando Nereo apareció, emergiendo del agua en su verdadera forma que Marina ahora podía ver claramente sin el velo de intoxicación y oscuridad. Era magnífico y aterrador, hermoso y extraño, innegablemente no humano, pero expresando preocupación genuina en sus ojos inhumanos. «Marina», dijo, su voz resonando diferente bajo el agua. «No puedes dar a luz en tierra. La criatura necesita agua salada para sobrevivir sus primeros momentos. Confía en mí. Puedo ayudarte a respirar bajo el agua temporalmente. Juntos traeremos a nuestro hijo a este mundo de manera segura». Marina, más allá del punto de racionalización o duda, asintió. Nereo le entregó lo que parecía ser pequeña concha brillante. «Ponla en tu boca. Te permitirá respirar agua de mar como si fuera aire». Marina obedeció, y cuando sumergió su cabeza bajo las olas, descubrió asombrosamente que podía respirar. El agua fluía dentro y fuera de sus pulmones sin ahogarla, oxigenándose mediante algún proceso que no entendía pero que funcionaba. Nereo la guió más profundo, a gruta submarina oculta donde agua era calmada y temperatura perfecta. Fue allí, asistida por el príncipe Sirena que la había impregnado y rodeada por seres acuáticos curiosos que habían venido a presenciar el nacimiento imposible, que Marina Delgado dio a luz. El bebé que emergió de su cuerpo era pequeño, apenas 2 kilos, con rasgos delicados que eran mezcla perfecta de Marina y Nereo. Pero donde debería haber piernas, había cola pequeña con escamas que brillaban con todos los colores del arco iris. La criatura abrió los ojos, reveló pupilas verticales como las de Nereo y emitió sonido que era mitad llanto de bebé humano y mitad canto de delfín. Nereo tomó al bebé en sus brazos, lágrimas fluyendo de sus ojos que se mezclaban con el agua de mar, y lo acunó con ternura que Marina no había esperado de un ser tan ajeno. «Es niña», dijo suavemente, «una hija que pertenece a ambos mundos, pero que deberá elegir uno eventualmente. ¿Cómo la llamarás?» Marina, agotada pero llena de amor abrumador por esta criatura imposible que había traído al mundo, susurró: «Marea. Se llamará Marea, porque es donde 2 mundos se encuentran». Y así, bajo el agua, iluminados por bioluminiscencia de criaturas marinas curiosas, comenzó la historia extraordinaria de Marea Delgado, la niña que era mitad humana y mitad sirena, cuya existencia cuestionaría todo lo que ambas especies pensaban que sabían sobre los límites de lo posible y quiénes eran realmente.